Hola, ¿cómo están amigos, familia, hermanos? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos esta semana con una nueva porción de las Escrituras, una nueva parashá de la Torá. Y esta semana nos corresponde la parashá, la porción que tiene por nombre Terumá. Algunos también le dicen Trumá. Esta palabra significa o se puede traducir como porción. Así que sin más tardar vamos a comenzar a leer esta primera lectura de esta parashá y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Estamos en el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 25, y esta primera lectura va desde el verso 1 hasta el verso 16. Dice así: Y habló Hashem a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una porción de cada hombre, motivado por su corazón, tomarán mi porción. Esta es la porción que tomarán de ellos: oro, plata y cobre, y lana turquesa, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de unción y el incienso aromático, piedras de shoam y piedras para los engarces, para el efod y el pectoral. Harán para mí un santuario para que more en medio de ellos, conforme con todo lo que yo te muestro, la forma del tabernáculo y la forma de todos sus utensilios, y así lo harán. Harán un arca de madera, de acacia, de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura, y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. Harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro, e insertarás las varas en los anillos a los costados del arca para cargar el arca con ellas. En los anillos del arca permanecerán las varas, no serán retiradas de allí. Colocarás en el arca las tablas del testimonio que te entregaré. Bien, hasta ahí la primera lectura de esta parashá Terumá. Vamos a ver ahora los comentarios del Humash. Dice así: capítulo 25, comentarios del verso 1 al 7. El tabernáculo, sus utensilios y las vestimentas sacerdotales se elaboraban con las 13 clases de materias primas que se mencionan aquí, con solamente 2 excepciones. Todo debía contribuirse en forma voluntaria. El pueblo estaba tan ansioso por realizar su aporte a la creación de un lugar donde la Shejinah pudiera reposar, y su respuesta voluntaria fue tan veloz y entusiasta que quienes estaban a cargo de la colecta tuvieron que pedirle a Moshe que ordenara suspender las donaciones. Una vez que tuvieron a mano estos materiales, las personas designadas por Dios fueron puestas a cargo de labrarlos para obtener los distintos productos finales. Comentario al verso 2 dice: y que tomen para mí. Comenta Rashi que el término para mí denota que el pueblo debía contribuir para el tabernáculo únicamente por amor a Dios y no por presión social o en busca de honores. Al pueblo se le pidió que contribuyera, y por ello no se entiende el motivo por el cual el versículo dice tomen en lugar de den. Sforno comenta que esta orden estaba dirigida a los líderes que habían recibido órdenes de tomar, es decir, de recolectar las donaciones del pueblo, no grabándoles impuestos, sino pidiendo contribuciones voluntarias. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el pueblo se adelantó a los recolectores y ellos mismos repletaron los cofres con sus generosos aportes. Recurriendo a la exégesis homilética, varios comentaristas sostienen que al contribuir para las causas divinas, el judío en realidad toma para sí, puesto que el provecho que deriva de actuar con generosidad es muchísimo mayor que su costo. Es decir, un comentario personal, es decir, el dicho popular que dice: siempre es mejor dar que recibir, porque el que da en realidad está recibiendo la bendición del Eterno al dar.
Bien, a continuación va a comentar el Humash acerca de la palabra terumá. Como dije, esta palabra se traduce como porción. El verdadero significado de la palabra hebrea, terumá, no tiene un equivalente en el idioma castellano. Implica separar una porción o una parte de nuestros recursos para destinarlos a una finalidad superior. El lexema de esta palabra, es decir, la raíz, es enaltecer. Por lo tanto, el efecto de esas contribuciones era elevar tanto al donante como a su forma de conceptualizar la riqueza con la que Dios lo había bendecido y el objeto que ésta debe perseguir. Comentario al verso 3 dice que en donde se comenta plata. Existen, dice en la Torá, 3 porciones distintas de plata, 2 de las cuales eran obligatorias. Comentario al verso 4 dice, y lana turquesa, es otro de los materiales que se pide también. Comentario al verso 5 dice, pieles de tajash. Esta palabra aparece por primera vez aquí en esta parte de la escritura. Nunca antes, ni en todo el Génesis, ni en todo lo que hemos leído del Éxodo, apareció antes esta palabra tajash. El tajash era un bellísimo animal multicolor que existió solamente en aquella época y luego se extinguió. Su piel se usó para hacer la cubierta del tabernáculo. Comentario al verso 6, donde dice la palabra especias, dice, las especias eran necesarias como ingredientes para el aceite de unción con que serían consagrados el tabernáculo y sus utensilios, los sacerdotes y los reyes, como asimismo para las ofrendas diarias del incienso. Comentario al verso 7, donde dice piedras, dice, se utilizaron varias clases de piedras preciosas y semipreciosas para confeccionar las vestimentas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Dichas piedras serán analizadas en el capítulo 28, en el que se describen sus vestimentas. El comentario al verso 8, donde dice, harán para mí un santuario. El santuario debía ser una estructura consagrada al servicio de Dios. Hasta las sinagogas más suntuosas carecen totalmente de santidad si no fueron construidas para enaltecer el nombre de Dios. Comentarios a lo que continúa del verso 8 y 9, donde dice el texto, ¿no? Beazú li mikdash, be shahanti betoham, harán para mí un santuario, para que more, para que habite en medio de ellos. Esto está en el capítulo 25, verso 8, y el comentario dice así. De la misma manera que hice posar mi presencia sobre el monte Sinaí, también haré que se pose en medio de Israel sobre el arca y los querubines, para que las plegarias de la nación sean aceptadas. La estructura y el diseño del tabernáculo simbolizaban el papel central que desempeña la Torá, que había sido entregada en el Sinaí, puesto que la santidad del tabernáculo hallaba su máxima expresión en el Sancta Sanctorum, el cual contenía las tablas y la Torá, y los querubines que se alzaban sobre el arca mirando hacia abajo en dirección al arca para demostrar que la Torá es y debe ser el centro de atención de Israel. A continuación dice que yo muestro. El versículo está en tiempo presente para indicar que Dios le mostró a Moshe la forma de cada utensilio mientras le impartía los preceptos que están detallados en los pasajes que siguen. Comentario al verso 10 y 12, donde dice el arca y su cubierta. Dice así el comentario. El elemento fundamental del tabernáculo era el arca, que albergaba las tablas de la ley. Podemos entender esto con facilidad si evocamos la célebre frase expresada por Rabbi Saadi Gaon. Israel, dice, es una nación únicamente en virtud de la Torá.
La función preponderante del arca como componente central queda aún más de relieve a la luz de la tesis de Rambam que aparece citada en la introducción de la Sidra respecto a que todo el tabernáculo era una representación simbólica del monte Sinaí. En consecuencia, el arca que contenía los 10 mandamientos naturalmente adquirió fundamental importancia. Rabenu Bahaye escribe que el nombre mismo del arca en hebreo, Aarón, deriva de la palabra que significa luz, representando que la Torá es la luz del mundo. Por lógica, el arca no tendría que haber sido construida mientras no hubiera una estructura que la albergara. Y de hecho, Betzalel, el constructor del tabernáculo, le preguntó a Moshe cómo podía hacer el arca sin antes construirle un refugio. Moshe coincidió con él en el sentido de que el tabernáculo tendría que ser construido antes. Y en los hechos, los componentes de la estructura sí fueron fabricados antes que el arca. En este capítulo, el discurso de Moshe no versó sobre las instrucciones arquitectónicas, sino que se centró en la transmisión de valores. Habló primero del arca porque la palabra de Dios es infinitamente más importante que la estructura en la que ella está guardada. La estructura fue hecha para las tablas, no al revés. Comentario al verso 10 dice, harán un arca. La forma verbal en tercera persona, plural, se refiere a toda la nación, a la cual estaba dirigida la orden de Dios en el versículo 2. Sin embargo, dado que esta es la única instancia en la que encontramos el uso del plural, ya que el resto del capítulo está en singular, se nos quiere comunicar un mensaje muy importante. Todo el pueblo debe tener una parte en la Torá. Sobre este punto, los sabios dijeron que todos debían compenetrarse en la construcción del arca para, en mérito de ello, adquirir una parte en el conocimiento de la Torá. A continuación, el verso dice 2 codos. Si calculamos cuánto equivale un codo en centímetros, la respuesta oscila entre 45 y 61 centímetros. En áreas de la simplicidad, decimos que un codo equivale simplemente a 60 centímetros. Comentario al verso 11, donde dice revestirás. El arca de madera debía revestirse de oro por dentro y por fuera. Como una cuestión práctica, Rashi explica que se fabricaron 3 cajas. La caja principal estaba hecha de madera de acacia. Luego se hizo una segunda caja de oro más grande, dentro de la cual se colocó la caja de madera, y por último se construyó una tercera caja de oro más pequeña que fue colocada dentro de la de madera. De ese modo, la caja principal quedó cubierta de oro por dentro y por fuera. A continuación dice justamente estas palabras, ¿no? Por dentro y por fuera. Esta distribución de las cajas simbolizaba el aforismo talmúdico de que el estudio de Torá y el estudioso de Torá tienen la obligación de ser coherentes. Su carácter interno tiene que estar en armonía con su comportamiento en público. Sus actos deben ser acordes a las creencias que profesa. En forma homilética, Beit Halevi deduce que este doble revestimiento de oro por dentro y por fuera, que la comunidad debería sentirse responsable de proveer un sustento digno a sus maestros de Torá. Ellos deberían ser prósperos tanto dentro de sus propios hogares como en su servicio externo al público. A continuación dice una corona de oro, una cubierta de oro, es decir, un reborde de oro, estoy leyendo el comentario, es decir, un reborde de oro que se proyecta hacia arriba y circunda la parte superior del arca. Este accesorio simboliza la corona de la Torá. Comentario al verso 12, donde dice 4 anillos. Había un total, dice el comentario, de 4 anillos, 2 dispuestos en cada costado, y las varas iban insertadas dentro de ellos. Los anillos fueron colocados junto a la parte superior del arca, a lo ancho, por lo que el largo de la misma, de 2 codos y medio, quedaba comprendido dentro de las varas. En consecuencia, cuando se transportaba el arca, sus portadores se apostaban a lo largo del arca con las varas al hombro.
Comentario al verso 15 dice, permanecerán las varas. Las varas del arca nunca deberían ser retiradas de los anillos, y quien las quitara de allí transgredía tanto el precepto positivo como el restrictivo que imparte este verso. El Talmud enseña que si bien los portadores llevaban las varas al hombro y daba la impresión de que eran ellos quienes la transportaban, en realidad el arca los transportaba a ellos. Al moverse el arca, ellos eran levantados junto con esta, porque la Torá da vitalidad y energía al pueblo judío. Rabbi Hirsch comenta que el hecho de que las varas nunca podrían separarse del arca transmite alegóricamente el concepto de que la Torá no está anclada en ningún lugar en particular. Donde quiera que vayan los judíos, por libre voluntad u obligados, su Torá los acompaña porque está indisolublemente conectada con el medio que permite transportarla. Comentario al verso 16 dice, se trata de las tablas de la ley, donde dice las tablas del testimonio, ¿no? Se trata de las tablas de la ley, llamadas testigos, porque justamente dan testimonio de que Dios conminó a Israel a que cumplieran los preceptos de la Torá. Rambam se explaya en su introducción a la Sidra, a esta porción, en torno al tema de que el tabernáculo era la representación tangible de la revelación del Sinaí. En consecuencia del arca emanaba la santidad del tabernáculo precisamente por contener las tablas de los 10 mandamientos. Eso explica por qué cuando los filisteos capturaron el arca en la época de Elí y Shemuel, el pueblo judío se sumió en una desesperación tal que tanto Elí como su nuera murieron de la angustia. La captura del arca representaba la pérdida de la Torá y la vida misma del pueblo judío. Depende de la santidad de la Torá. Es por eso que los sabios enseñan que el estudio de Torá de los niños no debe interrumpirse ni siquiera al momento de construir el templo. Bien, con esto hemos llegado al final de esta primera lectura. Que el Eterno me los bendiga. Los esperamos el día de mañana para continuar con la segunda lectura de esta Parashá Terumá. Shalom, shalom.